Bien, pues vamos a continuar. Ahora, bueno, iniciamos con ahora un nuevo estudio en el Evangelio según San Lucas. Entonces vamos a Lucas y vamos a estar meditando en la porción del versículo 1 al versículo 25. Lucas 1, versículo 1 al 25. Bien, pues vamos a darle lectura. Y bueno, va siguiendo la lectura. ¿Sale? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por que pues siempre somos animados a meditar en ella, a encontrar, Señor, la guía y la aplicación en nuestra vida, Señor. Te pedimos que en este estudio que comenzamos, Señor, que tú seas exaltado, que podamos, Señor, conocerte más, que podamos conocer cómo es que tú gobiernas la historia y cómo gobiernas la vida de tus criaturas, Señor, y de tu creación. Ayúdanos, Padre, a tener corazones sensibles y corazones dispuestos a escucharte, a estar atentos. Y Padre, que estas palabras sean sembradas en buena tierra y que den fruto, Señor, y fruto abundante para tu gloria, Señor. Bendícenos y ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno,
Pues con la ayuda de Dios vamos a comenzar este nuevo estudio. Y bueno, antes de comenzar vamos a tener en mente, o necesitamos tener en mente algunos datos importantes sobre el Evangelio, sobre este escrito de parte de Lucas. Primeramente, ¿quién es Lucas? ¿Sí? Colosenses 4:14 se dice que, o se le menciona que él es el médico amado, ¿sí? Conocemos a Lucas como un médico y pues bueno, era un hombre estudiado por cómo redacta, por cómo él expresa. Sabemos que él era un hombre estudiado. También en ese mismo capítulo en Colosenses, Pablo deja ver que Lucas era uno de sus colaboradores. ¿Sí? Lucas anduvo con Pablo y de hecho algunos comentaristas mencionan que el Evangelio de Lucas contiene cierto sello paulino de Pablo, ¿sí? En que pues cómo está redactado, cómo es que usa algunas expresiones que Pablo también usa. ¿Sí? Pablo influyó grandemente en la doctrina de Lucas, ¿sí? Como anduvieron mucho tiempo trabajando juntos, pues la doctrina, quieras o no, terminó influyendo, la doctrina de Pablo influyendo en Lucas. Hay algunos comentarios, por ejemplo, que muestran estos paralelos de cómo usan ciertas palabras, por ejemplo, refiriéndose a la Santa Cena, hablando del pan y uniéndolo con el cuerpo de Cristo, cosa que tal vez en los otros evangelios no usan estas mismas expresiones, pero vemos de alguna manera el sello de Pablo en este evangelio de Lucas. Ahora, Lucas no solamente escribió este evangelio, sino también el libro de Hechos. Y al ser escrito años antes de Hechos, podemos tal vez llegar a la conclusión de que fue escrito alrededor del año 60, un poco menos, 58, 60 después de Cristo. Y bueno, Lucas no era judío de nacimiento, y así como Pablo fue el apóstol, el ministro a los gentiles, pues Lucas también de alguna manera podemos ver que va dirigiéndose a aquellos gentiles, ¿verdad? Ahora, algunos de los sellos de Pablo que vemos en este evangelio lo podemos ver en esta primer parte. Si recuerdas, Pablo cuando escribe sus cartas, ¿él qué hace? Muestra una introducción, hace una pequeña, muestra de sus credenciales, pues yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, y también menciona a quién va dirigido, ¿sí? En este caso, Lucas hace algo parecido, ¿sí? El hecho que en versos 1 al 4, por ejemplo, él comienza haciendo una breve introducción. Y es interesante notar que los otros evangelios, tanto Mateo, Marcos y Juan, no tienen una introducción. Lee y vas a ver que comienzan directo en, esta es la genealogía de Jesucristo, y comienza con los nombres, ¿no? O en Juan dice, en el principio era y se sigue, ¿verdad? Entonces no hay como una introducción como la que da Lucas. Entonces son de estas cosas o estos aspectos interesantes donde vemos la influencia también de Pablo, ¿no? Ahora, en esta primer porción de versículos 1 al 4, vemos y entendemos que Lucas no fue un testigo ocular. Todo lo que escribe no fue porque él lo vio de primera mano, ¿sí? Sino es algo que él fue recopilando, fueron datos, fueron historias que él fue recopilando. Entonces vemos en estos primeros 2 versículos que él no fue un testigo ocular. Sin embargo, en verso 3, él mismo se considera un investigador diligente, ¿sí? Fíjate, dice verso 3, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Entonces vemos que Lucas de alguna manera no era el único, o no fue el único más bien, que
de manera como de un historiador, empezó a recopilar datos, empezó a recopilar historias y a querer armar pues una secuencia, ¿verdad? No fue el único. Él dice que hubo otros que también lo hicieron. Él dijo, pues a mí también me parece correcto hacerlo. Entonces dice que esta investigación fue minuciosa, fue diligente. Y bueno, no solamente esto, sino que esta investigación tiene un propósito. Y el propósito de esta investigación que hace Lucas es la de confirmar la fe de un tal Teófilo, que menciona ahí. El nombre Teófilo significa amador de Dios. Y por el significado del nombre, algunos comentaristas dicen que Lucas lo que estaba haciendo es que estaba dedicando su carta para confirmar la fe de todos los que amaban a Dios, como un título. ¿Por qué? Porque el nombre Teófilo en este tiempo era un nombre común, ¿sí? Era un nombre que te podías como Mario, no sé, ¿verdad? En nuestro tiempo pues era un nombre bastante común. Entonces asumen que Lucas estaba dedicando este evangelio a pues todos los que amaban a Dios. Sin embargo, no tiene mucho sustento esta teoría. ¿Por qué? Porque lo que leemos es que el nombre Teófilo va acompañado de un adjetivo. Y el adjetivo es excelentísimo Teófilo. Entonces, está hablando de una persona en particular. Y este título de excelentísimo nos da a pensar que seguramente era una persona que ostentaba un cargo político, un cargo importante. Por eso se refiere a él como excelentísimo Teófilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto principal del Evangelio? Confirmar la fe de este Teófilo, pero también la nuestra. Entonces, necesitamos tener esto en mente, ¿no? Que bueno, Lucas escribió esto para confirmar la fe de los que amamos a Dios también, ¿verdad? Ahora, existe dentro de las falacias lógicas, seguramente has escuchado una que se llama la falacia de la autoridad. ¿Sí? Esta falacia puede ser utilizada en dos sentidos. Uno de estos sentidos es la de dar validez a un argumento por el simple hecho de basarnos en la autoridad de alguien. Por ejemplo, un argumento puede decir, bueno, esta cosa o este argumento debe ser cierto porque lo dijo el pastor. O sea, sin ni siquiera investigar, por el simple hecho de que una autoridad que yo respeto lo dijo, es cierto. Es una falacia, ¿sí? Esa es una manera en la que se puede ocupar esta falacia. Otra es, digamos, en el sentido opuesto. Por ejemplo, cuando desacreditas a alguien porque no tiene las credenciales necesarias. Hemos escuchado en este tiempo, sobre todo cuando aquellas mujeres que pues son pro aborto, ¿sí? Que dicen, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Una de estas falacias es cuando viene un hombre y dice, pues es un asesinato, no puedes hacerlo, no es tu cuerpo el que tienes dentro de ti, es un cuerpo diferente. ¿Qué es lo que dicen? Pues tú no tienes un útero, no puedes opinar. Esa es una falacia, ¿verdad? Entonces están tirando tu argumento simplemente porque tú no tienes la autoridad. Entonces vemos que se puede ocupar de ambos lados, ¿no? Una, asegurando que porque lo dijo esta autoridad es cierto, y la otra, pues como no tienes las credenciales, derribo tu argumento. En este caso, por ejemplo, muchos podrían decir, bueno, Lucas no fue un testigo ocular, por lo tanto, ¿por qué tomar pues el mismo peso, por qué darle el mismo peso que le damos, por ejemplo, al Evangelio de Juan? Que Juan sí fue el discípulo amado, o Mateo que estuvo caminando con Jesús. ¿Por qué a Lucas, que no fue un testigo, que no caminó con Jesús, digamos, por qué darle este peso? Pues bueno, por el simple hecho de que la autoridad se la da el Espíritu Santo. ¿Sí? Es un texto inspirado y por lo tanto tiene la misma autoridad
que incluso aquellos que caminaron junto a Jesús, que estuvieron cerca de él y que presenciaron los hechos, ¿sí? Por el simple hecho de que el Espíritu Santo es el que da la autoridad, nosotros debemos darle el mismo peso. Ahora, vamos a ver cómo Dios gobierna la historia. Y no solo Dios es soberano, como vimos en Romanos, en escoger a aquellos que van a escribir, ¿verdad?, su palabra, sino que toda la historia está sujeta a Él. Cada aspecto de la vida está sujeto a Dios. Entonces, tomemos todo el consejo que vamos a estar leyendo en este evangelio, sabiendo que viene de Dios mismo, ¿ok? Y que tenga la misma intención que tuvo para Teófilo, ¿sí? El de confirmar nuestra fe. Ahora, después de esta introducción que hace Lucas, en versos 5 al 8, se nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, eso es lo que nos dice de versos 5 al 8. Entonces, Lucas primeramente nos está situando en el tiempo de ¿quién? De Herodes. Herodes el Grande. ¿Recuerdas que este Herodes fue aquel que se turbó cuando escuchó de parte de los magos del oriente que el rey de los judíos había nacido? Que dice, bueno, y entonces Herodes se turbó y junto con él toda Jerusalén. El mismo Herodes que mandó matar a todos los niños, ¿verdad? Esperando que entre ellos estuviera nuestro Señor, pues es en el tiempo del reinado de este rey. Durante su reinado, durante este tiempo nos dice que hubo un sacerdote que se llamaba Zacarías. Y nos dice ahí un dato interesante, que dice de la clase de Abías. Ahora, Primera de Crónicas, capítulos 23 y 24, leemos que el rey David, como parte de la sucesión, de que iba a dejar el trono a su hijo Salomón, lo que hace es que distribuye en grupos a los levitas. Y no solamente distribuye en grupos, sino que distribuye también las funciones que van a hacer estos levitas dentro del templo. En verso 10 de capítulo 24 de Primera de Crónicas, ¿sí?, se lee que estas suertes, porque se dividieron por suerte. Entonces, hicieron 24 suertes y dijeron, bueno, la primera suerte va a caer sobre la familia de fulano. La segunda suerte va a caer en esta familia. Y así sucesivamente. La octava fue la que cayó en la casa de Abías, que es la de donde viene este sacerdote Zacarías. Entonces, por lo que leemos en este mismo capítulo, fueron 24 suertes. Entonces vemos que fueron 24 casas las que fueron distribuidas o organizadas, y cada una de estas familias pues tenía que servir en el templo, dentro del templo. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice ahí en capítulo 24, que dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces, ellos tenían una función como casa, la cual pues tenían que ir organizándose y sirviendo, ¿verdad? Ahora, esta semana le toca a tal familia, la otra semana le toca a la tal casa, y así sucesivamente. Ahora, de todos estos grupos, los cuales tenían el trabajo de ministrar dentro del templo, ¿sí? Recordemos que esto lo hace David para pasar el trono a su hijo Salomón, lo hace en este tiempo, pero
años después, si vamos leyendo la historia, Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Israel empezó a renegar de la fe, empezó a volverse una nación sincretista, o sea, empezaron a agarrar pues prácticas de otras religiones, y llegó el punto en el que Israel, por ejemplo, ya en el tiempo del reinado, por ejemplo, de Josías, vemos que tenían imágenes de dioses paganos dentro del templo. ¿Sí? Adoraban a los astros, tenían imágenes que adoraban a Cera, por ejemplo, a la diosa de la fertilidad, al sol. Entonces tenían muchas deidades ya que practicaban ellos como si fuera la verdadera adoración a Dios. Entonces esto es peligroso porque ellos no pensaban que estaban adorando otra fe, sino que había llegado a tal grado la cauterización de la conciencia de estos hombres, que ellos, al tener figuras e imágenes de dioses paganos dentro del templo, ellos pensaban que estaban adorando a Jehová. ¿Sí? Entonces ellos pensaban que estaban siguiendo la verdadera religión, pero esto fue porque fueron abandonando la ley de Dios y empezaron a adoptar otras prácticas religiosas. ¿A qué los llevó esto? A la deportación a Babilonia. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y por qué menciono esto? Porque de todas estas, digamos, casas, todo el pueblo que fue llevado a Babilonia, cuando ellos regresan de la cautividad, de estas 24 casas solamente regresan 4. ¿Sí? Y vuelven a hacer otra distribución. Ajá. Entonces, la tarea de cada orden o casa era ministrar dentro del templo una semana. Entonces, a cada casa le tocaba una semana entera ministrar dentro del templo. ¿Y cuáles eran estas funciones? Dicen los comentaristas, 3 eran empleados para ofrendar el incienso, para quitar las cenizas del servicio anterior, entrar y colocar sobre el altar el vaso lleno de carbones encendidos, sacados del altar de los holocaustos, y derramar incienso sobre los carbones calientes. ¿Sí? Y mientras subía el humo del incienso, lo que hacían era hacer intercesión por el pueblo, orar. Ajá. Entonces, esta era la parte, digamos, más distinguida del servicio. Cuando, pues sí, limpiaban, recogían las cenizas del servicio anterior como un cambio de turno. Entonces ellos limpiaban todo lo que había dejado el turno anterior, ponían nuevos carbones que sacaban del altar de los holocaustos y ponían incienso. Ajá. Y mientras subía el humo, ellos oraban. Y justamente, ahora volviendo a Lucas, tocó a Zacarías llevar a cabo este servicio. Entonces, hubo una familia y tocó para el orden de Abías, de donde pertenecía Zacarías. Entonces le tocó a su casa el llevar a cabo el servicio. Y bueno, nos menciona que su mujer se llamaba Elizabeth. Y según por lo que dice Lucas, ella era de las hijas de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, pues digamos de ahí surge todo el linaje sacerdotal. Y ahora imagínate, Zacarías era un sacerdote, Elizabeth era hija o venía del linaje de Aarón, entonces era un matrimonio bien visto. Era un matrimonio, digamos, hecho a mano. ¿Por qué? Porque tenemos 2 personas que vienen de un linaje sacerdotal. Ajá. Entonces esta unión era muy bien vista en la sociedad. Y no solamente esto, sino que nos dice también que ambos se conducían irreprensiblemente. Ajá. Entonces eran justos delante de los ojos de Dios, también nos menciona. Entonces no solamente era digamos, un matrimonio que en lo exterior era muy bien visto, ¿no? Sino que incluso dentro, donde nadie veía, ellos eran justos delante de Dios. Era un buen matrimonio. ¿Sí?
Podríamos pensar incluso un matrimonio modelo. Y fíjate, pues decimos, bueno, todo muy bien, pero hay un pero. El verso 7, ¿qué nos dice? Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Y podemos pensar, digamos, humanamente o con los ojos humanos, si tienen un matrimonio modelo, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si ambos eran ministros, ¿verdad? O venían de una familia de ministros que servían al pueblo, servían a Dios. Y no solo eso, sino que se comportaban de acuerdo a lo que Dios demandaba de ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué no tienen hijos? Recordemos que la fertilidad es un símbolo de bendición. Los hijos en la Biblia son vistos como algo importante. El Salmo 127 nos dice que son herencia de Jehová. Entonces, hablar de hijos es hablar de futuro y de hablar de continuidad. ¿Sí? De hecho, Elizabeth y Zacarías eran fruto de esta continuidad. ¿Sí? Elizabeth por parte de Aarón, imagínate, pues toda la línea que siguió el linaje de Aarón hasta Elizabeth. O sea, prácticamente puedes tomar todo tu Antiguo Testamento y decir, aquí se preservó la línea de Elizabeth desde Aarón. Entonces vemos continuidad en esto. Y no solamente de Elizabeth, vemos también, por ejemplo, la casa de Abías, también desde qué tiempo, desde el tiempo de David, incluso antes, pues seguía esta línea que llegaría hasta Zacarías. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos habla esto? Nos habla de la continuidad y la preservación de Dios hacia su pueblo. Cómo Dios ha preservado el linaje de estos hombres, ¿sí? Y no hay errores, no hay casualidades para Dios, sino que Dios va guardando y preservando el linaje de cada uno de sus siervos. Entonces, humanamente cualquiera de nosotros pensaríamos, pues bueno, esa continuidad pues se acabó aquí. Porque ya no van a poder tener hijos. Ella es estéril, son viejos los dos, ¿sí? Sin embargo, leemos que ellos eran irreprensibles y justos ante los ojos de Dios. Ahora, esta palabra justo podemos entenderla como alguien aprobado o alguien íntegro. ¿Y qué es esto? Una persona íntegra es una persona que es de una sola pieza, que no tiene una faceta, ¿verdad? Que no ha mostrado o que, bueno, pues tal vez en casa es diferente, pero cuando está en otro lado, pues se comporta muy bien. Eso es una persona íntegra, una persona que no tiene doblez, que es de una sola pieza. Entonces, cuando se nos dice que ellos eran justos delante de Dios, quiere decir que tanto en lo privado como en lo público, ¿sí? Ellos eran aprobados por Dios. Entonces, independientemente de la situación que seguramente ellos ya se habían hecho a la idea en algún momento de que, pues bueno, no vamos a tener hijos, ¿sí? Ya no va a haber continuidad en este sentido. Ellos seguían siendo fieles. Y esta es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser fieles y obedientes sin importar las circunstancias que atravesemos. Nuestras circunstancias, por ejemplo, no deben de determinar la obediencia. Imagina, por ejemplo, un hijo que pues tiene todo, que le das pues sus regalos, tiene viajes, tiene sus vacaciones, que tiene la ropa nueva, todo lo que quiere, y él se comporta muy bien contigo, te apapacha, te demuestra cariño, pero cuando no obtiene lo que quiere, pues que reniegue de ti, que te hable mal, que te rechace. ¿Qué pensaríamos? Que es un ingrato, ¿no? Pero en el caso de ellos no era así. Dentro de una cosmovisión, por ejemplo, judía, pues el tener hijos era algo importante, porque ellos sabían y entendían que los hijos representaban continuidad y herencia. Era una bendición por parte de Dios. Entonces el no tener hijos, pues era
pues de alguna manera motivo de burla. Mira, ¿cómo puede ser que no tengas hijos? Y podríamos nosotros tal vez entender un poco, digo, ahora ya no es tanto, pero hace unos 20, 30 años, por ejemplo, que una mujer específicamente que no se hubiera casado, por ejemplo, a los 28, 30 años, pues ya era como que mal visto, ¿no? Ya era como que, ¿qué pasa, no? ¿O por qué? Entonces, digo, era mal visto dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión judía, pues era algo parecido el no tener hijos, ¿sí? Era mal visto. Entonces leemos que Zacarías le tocó ofrecer incienso y recuerda que había muchas funciones dentro del templo. El recoger las cenizas, el poner nuevas piedras o los carbones encendidos, ¿sí? Pero la que tenía, digamos, mayor, pues era de un sentido, digamos, de qué honor poder hacer esto, era poner el incienso e interceder por el pueblo, ¿sí? Entonces, era una de las funciones más distinguidas de todo lo que ellos hacían. Entonces dice que le tocó a la orden de Zacarías pues entrar, ¿verdad? Y ministrar dentro del templo. Pero dice que dentro de la suerte, a él específicamente le tocó ¿qué? Ofrecer el incienso. Ahora, tal vez en este punto pues tú digas, pues sí, le tocó, ¿no? Seguramente alguna vez le habrá tocado. Fíjate lo que nos dice ahí versos 10 al 14. Dice que mientras esto pasaba, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces no solamente era que ellos entraran e hicieran este servicio, sino que todo el pueblo sabía, mira, ya van a ofrecer incienso. Entonces dice que se reunían y oraban. Y en esto dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces todo caminaba con normalidad, pues una casa más, pues está ofreciendo incienso, mira, ya está saliendo el humo, vamos a orar, ¿sí? Incluso ante los ojos del pueblo, hasta este tema de la suerte, pues era algo cotidiano, ¿sí? Pues le tocó a fulanito, le tocó, era algo ya cotidiano, ¿sí? El pueblo afuera, ¿sí? Orando, mientras veían el humo subir, dirá Juan, con olor fragante al Señor, ¿sí? Entonces ellos veían el humo y se ponían a orar, ¿sí? Cuando de repente dice que un ángel se le apareció a la derecha del altar a Zacarías. Ahora, el que el ángel se le apareciera a Zacarías del lado derecho del altar tiene un significado importante, porque la derecha implica una acción favorable. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hablamos, ahora que leímos el credo, leemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado, ¿a qué? A la derecha del Padre, ¿verdad? Cuando leemos que en el día del juicio el Señor que apartará, dice, algunos y los pondrá ¿qué? A su derecha, a los escogidos, ¿verdad? Y a la izquierda a los cabritos. Entonces vemos que hay una especie de acción favorable siempre que está ubicado algo a la derecha. Entonces el hecho de que el ángel estuviera o se le apareciera a la derecha del altar, quería decir que era algo favorable para Zacarías, ¿verdad? Ahora, sin embargo, dice que Zacarías se turbó y que tuvo temor, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta del ángel? No temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, el incienso está relacionado con la adoración a Dios y con la oración también.
¿Cuál era el propósito del incienso en todo este servicio? El incienso, o quemar incienso, era un símbolo, ¿sí? Donde el humo del incienso se elevaba al aire y de alguna manera simbolizaba la oración de los santos, ¿sí? Entonces, recuerda que Dios ocupa muchas veces imágenes o nuestros sentidos para hacernos entender las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, usamos elementos tangibles y físicos, ¿sí? Por ejemplo, usamos el pan, que representa el cuerpo de Cristo, que dice que fue partido y quebrado por nosotros. Entonces, incluso el hecho, por ejemplo, de que tú agarres el pan y lo partas, de alguna manera también representa para ti cómo el cuerpo del Señor fue quebrantado. El que el vino, ¿sí?, tenga un sabor también un poco amargo, quiere decir que pues lo que padeció nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nos ayuda a entender un poquito más el concepto, ¿verdad?, de la Santa Cena, de lo que fue que Jesús entregara su cuerpo. Entonces Dios ocupa muchas veces estos métodos, ¿verdad?, de ilustrarnos a través del olor, por ejemplo, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿sí?, para que nosotros podamos entender muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos, o el pueblo veía cómo el humo del incienso se elevaba, ¿qué decían? Pues son las oraciones que van subiendo, ¿sí?, al Señor. Entonces, no solamente era pedir y ver cómo mis oraciones suben hacia el trono, sino también es una especie de adoración. Por ejemplo, César lo que pedía también era que todos quemaran incienso al genio del emperador. Entonces es un sentido de: tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor y a ti te doy honra, ¿sí? De hecho, parte de esto del por qué el mártir Policarpo también, que fue llevado y fue encarcelado y fue sentenciado a muerte, fue justamente por eso, porque él se negó a quemar incienso al genio del emperador, ¿sí? Entonces el incienso tiene que ver con esto. Es por eso que era algo distinguido, era una acción o era un servicio de mucha honra, ¿sí? Ahora, en el caso de Zacarías, el ofrecer incienso sería una oportunidad única. ¿Por qué? Porque al haber tantos sacerdotes, imagínate, las posibilidades de ofrecer incienso en tu vida sería una. Entonces, posiblemente algunos sacerdotes ni siquiera tuvieron oportunidad de ofrecer incienso. Tal vez no les tocó. Y vemos que a Zacarías le toca ya en su vejez. Entonces, el ofrecer incienso era una oportunidad única en la vida. Entonces vemos que Zacarías, obviamente honrado de decir: me tocó ofrecer incienso, ¿sí? Fíjate que es algo que podemos entender como algo importante para la vida de Zacarías. Y bueno, lo que realmente a mí me dejó frío mientras hacía lo he leído muchas veces, pero cuando lo estuve repasando y estudiando esta ocasión, la respuesta del ángel cuando le dice: tu oración ha sido oída. Entonces ya por eso te hablo tanto del contexto de lo que está pasando, de por qué era importante ofrecer el incienso, por qué era una oportunidad única en la vida de los sacerdotes, y que de repente Zacarías llegue, ponga el incienso en su vejez y que el ángel le diga: tu oración ha sido oída. Entonces imagínate esto: Zacarías, anciano, ¿sí?, teniendo la oportunidad de ofrecer incienso ya en su vejez, ¿qué es lo que hace? Ora por un hijo. ¿Sí? Y el ángel: tu oración ha sido oída. Y esto nos habla mucho de la teología de Zacarías. Entendemos que el por qué se le llama justo. La palabra nos dice que somos justificados por la fe, ¿no?
Abraham estuvo en una situación similar. Se nos dice en Génesis 15 que Dios prometió a Abraham un hijo, ¿verdad? Y le promete a Abraham un hijo, ¿en qué edad? Cuando era viejo, él y su mujer, y no solamente eso, sino que su mujer era estéril. Pero ¿qué dice el pasaje? Que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Más adelante, en Primera de Samuel, leemos la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel, que nos dice que ella era también estéril y Dios le dio un hijo. Entonces la esterilidad no es determinante en los planes de Dios. Dios es fiel a su pacto, Dios no es fiel a la naturaleza, como si la naturaleza tuviera algo o algún tipo de injerencia en la historia. Dios es soberano y Él actúa en términos de su pacto. Eso es algo importante que debemos nosotros aprender y abrazar. Dios es fiel a su pacto. ¿Sí? No es de que Dios diga, híjole, es que es estéril, pues entonces vamos a buscar a alguien más que no sea estéril. No, Él es fiel a su pacto. Y si dentro de esta línea Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo que Elizabeth va a dar a luz un hijo, va a dar a luz un hijo. Sí, pero es estéril. Va a dar a luz un hijo, porque ese es mi plan. Yo soy fiel a mi pacto. ¿Sí? Entonces, cuando leemos en la Biblia, y ese es un pensamiento que he tenido por mucho tiempo, cuando leemos en la Biblia, y era viejo, y estéril, pues aguas, porque va a haber algo, ¿verdad? Va a haber algo importante en la vida de estas personas. Entonces, la oración de Zacarías dice, fue escuchada. Y así como en el caso de Abraham y en el caso de Ana, los hijos que Dios concedió en la vejez o en la esterilidad, ¿sí?, serían hijos que reflejarían la fidelidad de Dios a su pacto y a su palabra. Y puedes analizar la vida de cada uno de estas personas o personajes, en el caso de Abraham, en el caso de Ana y Samuel, y en el caso de Zacarías. Ante los ojos de los hombres eran situaciones imposibles, pero Dios cumple su propósito y son hijos que sirvieron de una manera grande a Dios. Ahora, el hijo que Zacarías tendría no iba a ser un hijo cualquiera. Fíjate lo que dice el pasaje. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, no era cualquier hijo, era un hijo que tenía un propósito. Ahora, las características de Juan, este futuro hijo de Zacarías, eran las de un hijo nazareo. ¿Qué es esto? El nazareato es un voto de consagración a Jehová. ¿Sí? Números capítulo 6 nos habla acerca de las características de este voto. Y fíjate, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Que es lo mismo, ¿verdad?, que mencionó el ángel a Zacarías. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces está diciendo de entrada que no va a comer nada que provenga de la uva, ¿verdad?, de la vid. Versículo 4 dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Y continúa diciendo, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová
¿sí? Será santo, dejará crecer su cabello. Y número 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces vemos que hay 3 aspectos principales de este voto. El primero, ¿cuál es? No comer del fruto de la vid. Ese es el primero. Segundo, no pasar navaja por su cabeza, o sea, no cortarse el cabello. Y número 3, no acercarse a los muertos. Entonces, estos 3 aspectos eran importantes dentro del voto, ¿sí? Del nazareato. Ahora, este es un voto de consagración. ¿Qué es consagración? De separación. Me voy a separar para un trabajo específico. La Biblia menciona algunos casos porque nos dice aquí que la consagración o este voto era un voto que podía hacerse por un tiempo, ¿sí? Porque nos dice, durante el voto, durante el tiempo de su nazareato, no podrá hacerlo, ¿no? O durante este tiempo no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, era un tiempo específico que decía, bueno, me voy a consagrar al Señor para esta o aquella tarea. Pero la Biblia nos menciona algunos casos donde este voto se hacía desde el nacimiento. El primero que vemos es el de Sansón, Samuel y Juan. Ajá. Entonces, esta consagración desde el nacimiento hasta la muerte, imagínate esto, significaba una entrega total a Dios. ¿Recuerdas la historia de Samuel? ¿Qué es lo que dice su madre? Señor, cuando tú me des este hijo, te lo voy a entregar. Dice que simplemente cuando dejó lo destetó, ¿qué fue? Lo entregó al sacerdote y lo subían a ver solamente cuando había que ir al templo, ¿verdad? Entonces lo entregó para un servicio total a Dios. Entonces, aquel que hacía este voto, o aquel a quien le hacían este voto, lo separaban para una tarea, pero una tarea en términos de guerra. En el caso, por ejemplo, de Samuel, volviendo a este tema de Samuel, la nación estaba en apostasía. ¿Recuerdas? Samuel viene justo después del libro de Jueces y nos dice que el libro de Jueces cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Entonces era una nación apóstata, una nación que estaba en rebelión a Dios. Entonces cuando Dios concede el hijo a Ana oraba por un juez, por un guerrero. Es por eso que lo entrega. En el caso de Juan y de Sansón, era en el mismo contexto de rebelión nacional. Entonces, aquel hombre o mujer bajo este voto era considerado santo para el Señor con una tarea especial. Ahora, podemos entender que los requerimientos de este voto, como abstenerse del alcohol o del fruto de la vid, cortarse el cabello y abstenerse de tocar cuerpos muertos o estar cerca de los muertos, nos hablan de cumplir un llamado o una tarea no terminada y orientada a la vida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué específicamente no comer del fruto de la vid? Porque la vid, como un símbolo dentro de la escritura, la vid significa reposo. Habla acerca de dominio y reposo. Por ejemplo, cuando Noé y su familia descienden del arca, lo primero que hace Noé, ¿qué es? Plantar una viña. Y dice que reposó, descansó. Entonces hubo una victoria, hubo un reposo y Noé descansó. Hubo un reposo en el Señor. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, en Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa, dice que ella considera la heredad, la compra
y planta una viña. Entonces nos habla de reposo, pero también de dominio. Jesús mismo, cuando dice a sus discípulos, pues no volveré a comer del fruto de la vida hasta que haya venido mi reino. Está hablando de que hay una tarea que todavía no acaba. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir conquistando y después reposaremos y tomaremos del fruto de la vid. Entonces, cuando nosotros vemos en el voto del nazareato que no podían tomar vino, están hablando de que estaban separados para una tarea, pero una tarea que todavía no hay reposo. Tienes que seguir trabajando para cumplir con esa tarea. El que no cortaran su cabello era también un sentido de estar apartados. ¿En qué sentido? Iba a haber un corte en la sociedad donde decías, mira, él claramente está haciendo un voto. O sea, podías distinguir a una persona que había sido apartada. Y por último, el hecho de no tocar muerto es que la fe cristiana, la fe está orientada a la vida. Entonces, esta tarea de aquellas personas que hacían el voto era, en términos de guerra, una tarea que todavía no termina, que estamos trabajando, no hay reposo mientras, ¿sí? Un corte, una separación, pero era también una tarea orientada a la vida. Entonces es interesante ver estas características del voto y compararlos con el trabajo que tenía que hacer Juan, que era volver el corazón de los padres a los hijos, ¿sí? De alguna manera predicar el arrepentimiento. Entonces ves que su tarea estaba orientada ¿a qué? A la vida. Y no iba a haber reposo, ¿verdad? Hasta que llegara a su cumplimiento esto. Entonces, la tarea de Juan no era la de un evangelista cualquiera, era la de un guerrero. Imagínate, era un heraldo del rey, era un mensajero del rey, alguien que vendría, dice, con el espíritu de Elías. Ahora, Elías lo que hacía era milagros. En el caso de Juan no hizo milagros, pero sí fue una especie de reformador, así como Elías. Dice que él tendría que preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso es a lo que yo voy, era una tarea nada sencilla. ¿Recuerdas que hubo un silencio por parte de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cuando tú terminas de leer tu Biblia, el Antiguo Testamento, inmediatamente pues pasas la página y ya está Mateo, ¿verdad? Pero entre esas dos páginas hubo un silencio de 400 años. ¿Qué significa? Que Dios no habló, Dios no dio profecía, no hubo nada. Entonces te imaginarás el pueblo cómo empezó a desviarse, ¿sí? Antes de eso pues tenían a los profetas, ¿verdad? Tenían a los jueces, pero en este caso hubo un silencio. Ahora imagínate, llega Juan, ¿en qué estado estaría el pueblo? ¿Sí? Entonces, él vendría a confrontar una cultura rebelde y en decadencia. Entonces, cuando nosotros leemos que el pueblo se reunía, mira el incienso y vamos a orar, podemos pensar que pues sus corazones estaban alejados, pero tal vez sus acciones decían, sí adoramos a Dios, pero el corazón apartado. Sí. Juan tendría que abrir camino para el rey que venía detrás de él. Y para llevar esta tarea, su consagración debería ser total. Nos dice versos 18 y 20, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces mencioné hace un rato que la actitud de Zacarías nos habla mucho de su teología, ¿sí? Imagínate un hombre viejo con una mujer estéril,
tiene la oportunidad de ofrecer incienso. ¿Y qué es lo que hace? Ora a Dios por un hijo. No ora por una respuesta imposible, sino que ora al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces él tenía, según humanamente, todo en contra. Tiene una mujer estéril, ya estaban viejos, pero aún así dice, esta es mi oportunidad, voy a orar al Señor por un hijo. Y no es de que haya orado en ese momento, seguramente su oración fue constante. Un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. ¿Sí? Entonces, esto nos habla mucho de la teología de Zacarías. ¿En qué sentido? Él conocía el caso de Abraham. Él conocía el caso de Ana y Samuel. Él sabía que la esterilidad no era tema para Dios. La vejez no era un tema para Dios. Señor, si tú ya has prometido, yo te creo y tú vas a cumplir. Entonces la teología de Zacarías era esta: el Señor de antes es el mismo que ahora. Si Él antes dio un hijo a una mujer estéril y a un hombre anciano, lo puede hacer ahora. ¿Sí? Es una teología correcta. Entonces, ¿por qué luego nosotros no orar por salud, verdad? Ay, es que no, pues ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Dios no puede hacerlo? ¿O la enfermedad impedirá que Dios pueda hacer su propósito? Que diga, híjole, pues es que me hubieras orado hace 10 años, ¿no? O hace 10 minutos. ¿O no? ¿O es el mismo Dios antes que hoy? Pues sí. ¿Por qué no orar, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Por los hijos? No, es que mi hijo está alejado. ¿Por qué no orar? ¿Que Dios no puede someter su rebeldía? ¿No puede convertirlo? ¿No puede cambiar su corazón? No hay imposibles, hay que orar, ¿verdad? Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Nínive. ¿Qué decía Jonás? Pues, ¿por qué voy a ir si es un pueblo rebelde, es un pueblo que mata, es un pueblo cruel? Y no los cambió el Señor. No orar, por ejemplo, por la estabilidad económica. Orar por el matrimonio también. O sea, no hay imposibles. El mismo Dios de antes era y es el mismo Dios de hoy y de siempre. Esa es la teología de Zacarías. Si Dios lo hizo antes, pues lo hace ahora y voy a orar por eso. ¿Y cuál fue la respuesta? Tu oración ha sido oída. ¿Sí? Sin embargo, no pasemos por alto que Zacarías es un hombre como cualquiera de nosotros. Y nos enseña que podemos tener la doctrina correcta, la teología en su lugar, podemos tener los conocimientos, mira, sí, esta es una sana doctrina. Sin embargo, podemos pecar también de incredulidad. ¿Sí? Podemos decir ahorita, sí, Señor, pues es el mismo antes, hoy, mañana, Él es Dios todopoderoso y soberano y podemos pensar en esto, pero cuando vienen los problemas, ¿dónde está, Señor? No, que sí, ¿verdad? Podemos pecar de incredulidad. Los discípulos, por ejemplo, imagínate, tuvieron a Jesús al lado, le vieron hacer milagros, ¿sí? Les enseñó, les abrió los ojos. ¿Y qué pasó cuando empezaron a ver que la barca se hundía? Tuvieron temor, teniendo a un lado al dador de la vida, al que creó todas las cosas. Y el Señor se enoja, ¿verdad? Hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir? Hombres de fe tintineante, de esa fe como que se apaga y se prende y después está así. Y hay veces en las que dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Podemos tener la teología y la doctrina ahí en su lugar, pero pues podemos caer también en este pecado de no creer, como lo hizo Zacarías. El ángel declaró que él quedaría mudo por su incredulidad hasta que se cumpliera lo que había dicho el ángel. Entonces fíjate, cualquier
ser humano que hubiera dicho, porque no me creíste, olvídate, voy con otra persona, ¿no? Pero ves la fidelidad de Dios decir, no me creíste, pero aún así voy a cumplir, porque soy fiel. ¿Va a haber consecuencias? Sí, pero soy fiel. Y eso pasa con nosotros, ¿verdad? Somos necios, somos rebeldes, el Señor nos disciplina, pero no quita su promesa, ¿verdad? Entonces, ese es un buen padre. Un mal padre que diría, bueno, pues te la pierdes, se la doy a otro, ¿no? Pero él dice, guardo mi promesa. ¿Por qué? No porque sea fiel a ti, sino porque soy fiel a mí mismo. ¿Qué es la fe? Según Hebreos dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces no es creer a ciegas, no es de que Zacarías, por ejemplo, dijera, o Abraham, bueno, pues yo creo a ciegas. No sé, pero Señor, conste, me voy a caminar a ciegas. No es eso, la fe no es eso, sino es tener la seguridad de que así va a ser. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. O sea, ese concepto de fe a ciegas no es bíblico. No confiamos en el vacío, en el azar. Confiamos en el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. De que no hay mentira en Él. Si Dios ya lo prometió, así va a ser. Si Dios ya ha dicho que todas las naciones van a venir a Él, es porque así va a ser. Si es que ha dicho que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia, así va a ser. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de David, antes de enfrentar a Goliat, ¿recuerdas? Leemos ese pasaje y vemos que David estaba seguro y confiado. ¿Sí? ¿Por qué estaba seguro y confiado? Porque él estaba diciendo, bueno, pues voy a confiar en Dios, voy a ciegas ahí a enfrentarme a este gigante. No, nos dice el pasaje que, dice, el Señor ya me libró de osos, de leones. Entonces ya él sabía quién era Dios, ya sabía cómo actuaba Dios. Entonces dice, si Él me salvó y me rescató, que no me salve de este. ¿Sí? Entonces esa es la fe. No a ciegas, sino es porque conozco al que me está mandando a hacer algo, porque conozco al que me prometió esto, porque conozco a aquel que ha hablado. ¿Sí? Eso es la fe, es la certeza. Ponemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos sentados, estamos pensando, que no se vaya a romper la silla, que no se vaya a romper la silla. No. Es más, ni te acuerdas. ¿Por qué? Porque no te ha tirado antes. Por eso te sientas con toda la seguridad, ¿verdad? Esa es una especie de fe. ¿Sí? Cuando hacemos planes, bueno, mañana, nos vemos mañana. No nos acostamos diciendo, pues ojalá sí amanezca. No, ¿verdad? O sea, tenemos la certeza de que va a pasar porque ya lo hemos experimentado. Lo mismo es la fe con Dios. Conocemos quién es Dios. Y es por eso que vienen todas las pruebas y vienen todos estos conflictos en nuestra vida, porque nos enseñan a ¿qué? A confiar en Él. Para que cuando venga algo más grande digas, ya lo viví, ya estuvo conmigo. ¿Sí? Entonces, si creemos que Dios es inmutable, que no cambia, entonces sabemos que Él va a guardar a su pueblo y que la historia misma seguirá al pie de la letra el curso que Él ya designó. Ahora, versículos 21 al 25, ya la última parte, ¿qué dice? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió, dice, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces dice que todos entendieron que había visto visión en el santuario. ¿Sí? Entonces imagínate qué tipo de señas salió haciendo, ¿verdad? Que todos dijeron, vio una visión. ¿Sí? Imagínate la consternación del pueblo, ¿sí?
recordando esta parte de que Dios no había hablado. ¿Sí? Toda esa generación sabía que Dios no les había hablado, que no había hablado a la generación de sus padres, que no había hablado a la generación de sus abuelos y la de los padres de sus abuelos. O sea, sabía que Dios había guardado silencio. Y de repente sale este sacerdote. Imagínate la consternación. Algunos dicen que Elizabeth se recluyó por 5 meses por la misma conmoción que causó la visión en el pueblo y el embarazo de Elizabeth. Porque créeme, el pueblo sabía, mujer estéril, pareja de ancianos que de repente están esperando hijo, algo va a pasar. Entonces había este sentimiento, ¿verdad? De ¿qué sucede? Uh-huh. ¿Cuáles fueron las palabras de Elizabeth? Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Entonces nos habla de que era un motivo de burla, ellos eran un motivo de burla por no tener hijos. Seguramente, ay sí, mira, sacerdotes, ajá, los dos, pero no tienen hijos. Qué vergüenza. Pero el Señor dice, fue bondadoso al quitarme la vergüenza de no tener hijos. Entonces este es un pasaje interesante porque nos muestra cómo Dios es fiel a sí mismo, no a nosotros, a sí mismo, ¿sí? Y a su pueblo. Nada de lo que sucedió aquí, porque vemos muchos aspectos que pudieron haber entrado en términos de la suerte. Por ejemplo, el que Zacarías entrara y le tocara la suerte de ofrecer el incienso, pues era una cuestión humanamente de, pues te tocó. Pero para Dios no fue suerte, era lo que Él ya había decretado. Y si nosotros abrimos nuestro panorama, vemos que esto viene desde atrás. Imagínate, desde que se organizaron las casas en el tiempo de David y que seguían una cierta secuencia de, bueno, le tocó a tal casa, le tocó a tal casa. Y de ahí hubiera suerte para ver quién le toca el incienso. Dentro de nuestra cabeza no cabe cómo Dios pudo haber guardado y preservado este orden de tal manera que en el momento justo y preciso le tocara a Zacarías ofrecer incienso. ¿Sí? Entonces, ni la suerte, ni la esterilidad, ni la vejez pueden poner freno a la soberanía de Dios en la historia. Y es algo que debemos aprender, como dice al inicio Lucas, para confirmar que, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales has sido instruido. Todo lo que hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios, acerca de su consejo, de su sabiduría, todo esto que vamos a leer, todo esto que vamos a estudiar es ¿para qué? Para confirmar esas cosas. Entonces estos pasajes nos ayudan aquí a confirmar que el Dios que era antes es hoy y será mañana. Que no hay nada, ninguna situación natural, ni de nuestra propia rebeldía que puede frenar, ni poner el pie a la soberanía y a los designios de Dios. ¿Sí? En esto debemos confiar. Es que nos están persiguiendo y es que tenemos esto enfrente. Confiamos en el Señor. ¿Sí? Porque Él va avanzando y abriendo, digamos, expandiendo su reino en la historia. Dios es quien dirige la historia y en esto confiamos. No confiamos en lo que dicen los sentidos, no confiamos en lo que dice el corazón, no confiamos en, es que la situación está difícil, es que esto ya no se puede arreglar, es que esto no se puede hacer, la enfermedad, bla, 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 mil cosas. ¿Sí? En eso no confiamos, sino confiamos en el Dios que no cambia. Dios, vemos que en la historia bíblica sanó enfermos, sí. Resucitó muertos, sí. Hizo cosas sobrenaturales en la misma creación, sí. Dice que incluso hizo que el sol no se ocultara por un tiempo determinado, o sea, alargó un día. Esto que tanto hablamos de, bueno, sabemos que todo va
tiene un ciclo, ¿verdad? Los días, el sol sale y se oculta siempre a la misma hora. Pues hubo una ocasión en la que el Señor alargó el día. Él interviene en la historia, interviene en la naturaleza a placer, de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor no cambia, que el Señor es poderoso y que así como hizo un milagro con Abraham, con Ana, con Zacarías y Elizabeth, lo puede volver a hacer. Él puede intervenir en la historia, Él puede actuar de tal manera que su propósito se cumpla. Entonces tenemos que confiar en este Dios, ¿sí? Las circunstancias, así como con Zacarías y con Elizabeth, no deben determinar nuestra obediencia a Dios. Es que ahora no tengo dinero, y es que ahora tengo esto, y es que la enfermedad, y es que todo esto, todas las situaciones no deben de determinar si obedecemos o no a Dios. Entonces vemos mucha enseñanza en este pasaje. Entonces nos invita a confiar, ¿verdad? A confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque pues podemos confirmar lo que hemos aprendido, Señor, que tú eres fiel a ti mismo, que pues todo funciona y avanza en términos de tus designios, Señor, de lo que tú ya has hablado. Ayúdanos a descansar en esto, Señor, a pues no pecar de incrédulos, a que todo lo que hemos aprendido, la doctrina que tenemos, Señor, sea una doctrina que pues se manifieste día a día en nuestras vidas y que podamos ser, así como Elizabeth y Zacarías, Señor, irreprensibles y justos delante de tus ojos, Señor. Gracias, Padre, porque podemos conocerte el día de hoy un poco más, sabiendo que tú gobiernas la historia, Señor, que no hay nada en la naturaleza, no hay nada, Señor, en nuestro corazón, en nuestra rebelión, Señor, que pueda poner freno a tu voluntad, Señor, y que podamos nosotros de alguna manera pues echar a perder los planes que tú ya tienes, Señor. Gracias por eso, Señor, porque no depende de nosotros, sino que descansamos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.